Carmen Montón estaba en lo cierto. Sí, tenía toda la razón. No todos somos iguales. No todo el mundo plagia su trabajo de fin de máster, no todo el mundo copia párrafos enteros de Wikipedia de otras personas para luego atribuir que son suyos. No a todo el mundo le cambian en los expedientes académicos y ponen aprobado donde antes ponía no presentado, y no todo el mundo paga las tasas de una matrícula de un curso 3 meses después de que haya caducado el plazo límite para hacerlo. La verdad es que ella sí hizo todo eso, y por eso anoche se vio obligada a presentar la dimisión. Lo hizo a las 9:30 de la noche, después de que durante todo el día el gobierno pareciera prestarle todo su apoyo. La verdad es que Carmen Montón cayó por fuego amigo. Había más interés en círculos socialistas en su dimisión que entre los miembros de la oposición. ¿Por qué? Porque muchas voces socialistas le susurraban al oído a Pedro Sánchez que si Carmen Montón caía, eso pondría en una situación muy difícil a Pablo Casado por el tema de su máster. Pero como Carmen Montón tiene razón y no todos somos iguales, el hecho de que ella haya cometido irregularidades en su máster no quiere decir necesariamente que Pablo Casado lo haya hecho también. El caso es que el tema de las falsedades en los estudios ha saltado al primer plano de la política, no solamente porque ha supuesto la caída del segundo miembro del Consejo de Ministros, de Pedro Sánchez, en apenas 3 meses, sino porque esta mañana, en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, Albert Rivera le ha recriminado a Pedro Sánchez sus estudios, justamente. Ha dicho, bueno, ¿dónde está su tesis doctoral? Aquella famosa tesis que todo el mundo decía que le habían hecho en el departamento de Miguel Sebastián, ¿se acuerdan? Bueno, pues resulta que OK Diario da exactamente el nombre concreto de la persona que redactó los aspectos concretos de esa tesis doctoral. El presidente del Gobierno dice, pero si mi tesis doctoral está ahí, está colgada en Teseo, en esa plataforma del Ministerio de Educación donde se cuelgan las tesis. Y efectivamente, si uno entra en Teseo, encuentra la ficha de esa tesis, pero no el contenido. Da la impresión de que el presidente del Gobierno tiene también mucho interés en que su tesis no se lea. En fin, ese tema está sobre la mesa, el tema de los estudios se ha convertido en el primer asunto político, cuando en realidad hay cosas muchísimo más graves que están ocurriendo en nuestro país. Por ejemplo, lo que pasó ayer en Cataluña, ya saben, la diada. Dicen los organizadores del separatismo de la Generalitat de Cataluña que se juntaron ahí 1 millón de personas. Había mucha gente, nos da la impresión de que no había 1 millón de personas, pero sin duda no vamos a entrar en una guerra de cifras. Gente había muchísima, más de 300.000 personas, quién sabe, quizá hasta 500.000. Igual que también había mucha gente el domingo pasado en la famosa manifestación en Barcelona, en la que más de 300.000 personas salieron con banderas españolas y catalanas para reivindicar la españolidad de los catalanes, para manifestarse en contra del separatismo y para defender la unidad nacional. En fin, pero la diada de ayer tuvo mucha gente y hubo las declaraciones habituales. Eso sí, nos llamó poderosamente la atención una en concreto, la del ministro de Exteriores, Josep Borrell, cuando dijo aquello de que Cataluña es una nación, que no una región, y que él hubiera preferido que los políticos presuntos golpistas no estuvieran en la cárcel. La verdad es que ha llevado mucho la atención ese asunto. Pero bueno, volviendo al tema de los ministros de Pedro Sánchez, ahora hay otra ministra que está en entredicho. Se trata de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que, como saben, ha incumplido un contrato con Arabia Saudí por la venta de 400 bombas guiadas, y eso puede poner en peligro el encargo de las 5 corbetas que los saudíes habían hecho a Navantia, con lo cual los trabajadores de los astilleros españoles están muy preocupados porque, como la ministra se pone a jugar a los pacifistas, está poniendo en peligro el pan de sus hijos. Pero bueno, tendremos ocasión de hablar de esto esta noche en Distrito Televisión. Ah, y por cierto, ¿saben ustedes quién es el personaje del verano? ¿No se lo imaginan? Francisco Franco. Gracias a toda la publicidad que le ha hecho Pedro Sánchez, este verano el Valle de los Caídos ha roto el récord de visitas de turistas. Lo comentaremos también esta noche, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables. Esta noche, en nuestra mesa, para analizar los asuntos más destacados de la actualidad, nos acompañan Javier García y Isaac. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues un placer estar de nuevo aquí después del verano, ¿eh? ¿Cómo ha ido ese veranito? Fantástico, mejor no quejarse. Sí, mejor. Todo es susceptible de empeorar, ¿eh? Pues nada, no te quejes. Guillermo del Valle, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, excelente. ¿Has tenido ocasión de disfrutar del verano también? Sí, ya estamos otra vez de vuelta. ¿Por tierras del norte, quizá? Por
por el norte he estado, así que muy bien. No me quejo tampoco, pero bueno. Buscando el fresquito. Ya estamos de vuelta. Raquel Tejero, ¿has tenido ocasión de tener vacaciones o has trabajado mucho? Un poquito, he trabajado, pero bueno, lo justo. He tenido tiempo para descansar, por Bueno, pues nos alegramos, bienvenida también. Y Fran Simón, ¿qué tal, cómo estás? Un placer estar aquí de nuevo. Tú también recién llegado de vacaciones, ¿no? Yo también. ¿Qué tal se ha dado? Bien, siempre bien. Las vacaciones son siempre buenas. Sí, bueno, sí, señor. Para descansar. La verdad es que quien va a tener más vacaciones de las que tenía previstas es Carmen Montón. Ella no se lo imaginaba y ayer durante todo el día parecía que contaba con todo el apoyo del presidente del Gobierno. Un presidente que, bueno, a eso de las 5 de la tarde en el Senado decía que estaba haciendo un trabajo magnífico y que lo seguiría haciendo, pero a eso de las 9 de la noche ya los medios de comunicación fueron convocados teóricamente a una comparecencia a las 9 menos cuarto, que se retrasó, empezó a las 9:20 y a las 9:30 en punto de la noche Carmen Montón anunció de esta manera que dimitía. Desde el primer minuto he dado explicaciones. He dado toda la información de la que dispongo. Me he puesto a disposición de los medios y he aclarado todo aquello que dependía exclusivamente de mi responsabilidad. He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Estoy orgullosa y agradecida porque el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el Gobierno. Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Le he comunicado mi dimisión, eran las 9:30 de la noche. Habían pasado poco más de 4 horas desde que el propio presidente del Gobierno en el Senado le hubiera mostrado su apoyo absolutamente sólido, de este modo. Carmen Montón está haciendo un trabajo como ministra de Sanidad extraordinario. En menos de 100 días se ha recuperado la universalidad de la sanidad pública. El pasado viernes incluso se puso en marcha la tramitación de una ley muy importante para este Gobierno, como es la ley de lucha contra la violencia de los menores, la violencia infantil. Y en definitiva lo que está haciendo durante estos últimos meses es precisamente lo que se le pidió, y es revertir los recortes en la sanidad pública, recuperar y avanzar en derechos vinculados con la sanidad pública, y por tanto lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo. ¿Qué es lo que pasó en esas poco más de 4 horas, desde ese apoyo incondicional del presidente hasta que presenta la dimisión? La verdad es que la ministra ha caído por fuego amigo. Fue el diario.es, un periódico de izquierdas, próximo y simpático al Gobierno, quien destapó las irregularidades de su máster. Pero quien le dio la puntilla ayer por la tarde fue su cadena amiga, La Sexta, una cadena también de izquierdas, también amable con el Gobierno, que fue la que le dio el golpe final. Raquel, ¿qué calculas que ocurrió en esas últimas horas que llevaron la dimisión de la ministra? Pues sinceramente ya no solamente me llaman la atención esas últimas horas, sino ese tiempo que se retrasó la comparecencia de la ya exministra. De menos cuarto de 20. Efectivamente, yo creo que, bueno, yo no me creo el discurso, no creo como, ni siquiera vi en la rueda de prensa segura de lo que estaba diciendo. También hay que tener en cuenta que la exministra tendría nervios por la situación, una situación que no es fácil para nadie, pero ¿qué se puede decir de una persona que no sabía ni dónde se daban las clases? Yo creo que simplemente con ese dato ya, aparte de que pagase la matrícula 3 meses después, cosa que seguramente a ninguno de los que estamos en esta mesa nos dejarían si quisiésemos ahora hacer un máster en la universidad. Entonces, en esas últimas horas yo creo que hubo una conversación entre el presidente del Gobierno y la exministra. Creo que se intentó seguir los pasos del principio del Gobierno de Sánchez, como ya hubo la dimisión de otro ministro hace apenas unos meses, y al final, entre fuego amigo, sea fuego enemigo, la ministra ha tenido que dar marcha atrás y marcharse y dejar paso a los siguientes, que bueno, ya veremos cómo No, pero lo insisto hacen. en el fuego amigo, porque esa tarde la novedad que hubo es que La Sexta Exacto. dijo no solo que había irregularidades, sino que demostró que había plagiado. Claro, hubo ya un fogueo último que no le dejó otra opción a la ministra que dimitir y salirse del Consejo de Ministros. Entonces, bueno, veremos lo que pasa con los próximos ministros y con los ministros que están ahora, porque según estamos ahora mismo los periodistas, no paramos de descubrir asuntos de
un poco turbios acerca de los estudios de los políticos de este país. Fran, ¿cómo lo es? Bueno, pues varias cosas. Primero, aquí hay que ver lo que hace Ximo Puig y a quién apoya. Es decir, Sánchez no se lleva muy bien con Ximo Puig. Pero sin embargo, el nombramiento de Carles Montón era un guiño a Ximo Puig, justamente. Se suponía, después de colocar, por cierto, esta señorita, que no se ha dicho, pero coloca a 23 amiguitos suyos, así, en temas de la Diputación y demás. Fue muy acusada de dedazo y de nombramientos interesados. Claro, esta va a aumentar las listas del paro, porque todos sus amigos me imagino que se irán fuera. Entonces, pero bueno, yo creo que el fuego amigo también viene por ahí, entre la lucha que hay por Valencia dentro del Partido Socialista. Ya el tema de los 23 colocados me da igual. Yo, viendo el discurso que ha hecho esta señora, diría que ha hecho algo. O sea, en 100 días ha rehecho la sanidad en este país, porque es que parecía que había hecho de todo. Yo lo primero que le diría a la gente es que no se engañen, que la sanidad está transferida. La sanidad en este país está transferida a las comunidades autónomas. Esta señora no ha hecho nada más que colocar y enchufar a sus amigos. Bueno, lo que viene siendo es algo que hace el Partido Socialista muy bien, ¿no? Bueno, en concreto todos los políticos. En el tema personal, aunque parezca mentira, no voy a entrar. O sea, ¿que ha mentido un político? ¡Oh, sorpresa! A lo mejor nos dice que tiene un nivel alto de inglés. Pues claro, pues, si es que aquí miente todo el mundo y un político es de esperar que mienta. Que mientan con que tienen un máster, no sé qué, es que me da igual, no voy a entrar en esas chorradas, porque lo que a mí me importaría de un político es que esta señora me hubiera dicho en su vida cuántas nóminas ha pagado. Oye, es que he contratado a 3 personas y me he dedicado yo a generar trabajo y a generar valor en este país. No, esta no ha hecho nada, colocar a sus 23 colegas, venirse a Madrid, ser amiga de pero no habrá hecho nada en la vida. Entonces, después de todo esto, ¿qué esperamos? Si es que tenemos los políticos que ya creo yo que nos merecemos. Nos merecemos. Yo, si usted ahí le hubiera preguntado, ¿me puede decir usted el nivel que tiene de inglés? A ver qué dice. A ver qué dice. Porque si rascamos todos... Nivel medio, que es lo que dice todo el mundo. Nivel medio, claro, sí, medio alto, ¿no? Pues muy bien. Ahora, esto es cultura de país. Esto no deja de ser cultura de país. Y también hay una cosa, si nos ponemos todos el microscopio, a ver quién lo pasa. Javier, ¿cómo lo ves? Bueno, son muchas cosas sobre la mesa. Yo le diría a Fran que aquí no habla inglés ni el embajador británico en Madrid, no tengo ninguna duda. Aquí hay 2 cosas preocupantes. Una, que esto es un gobierno de majaderos, al que parece ser se le van los mejores. No lo digo yo, lo dice Sánchez, porque todo el que se va es el mejor. Si te vas, que vuelve. No, esto es como lo de Rajoy. Rajoy es fantástico. Si es tan bueno, le ponéis de candidato de aquí a un año. Esto es exactamente lo mismo. Esta mujer ha mentido y además con un agravante. Decía que no sabía dónde estaban las clases porque iba en taxi. Y al taxista que hacía le mandaba la dirección por WhatsApp o se la mandaba a alguien, ¿no? O el taxista sabía dónde tenía que ir. Pero pone de manifiesto, por un lado, la titulitis que hay en este país y, por otro lado, la degradación de la Universidad Española, que eso es preocupante. La degradación de la Universidad Española. No me extraña que la mujer de Pedro Sánchez haya que colocarla en una escuela de negocios privados. Claro, en la Universidad Española ya tenemos a los Javier Doménech, por ejemplo, a toda esta patrulla que cuando salen de la política acaban en la facultad. Luego nos quejamos de cómo está la facultad. Pero también hay cosas preocupantes. Comentabais lo de la secta. La secta ya por la mañana, a las 11 de la mañana, ya estaba lanzando el fuego amigo. Esto ha venido efectivamente del propio PSOE. Piensan que la pieza a cazar es Pablo Casado, ni más ni menos. Y luego las cuitas internas que hay dentro de este PSOE, donde el poder une, pero es que se llevan a muerte entre ellos. Esto, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego lo de Escolar también llama la atención. Como os digo, de aquí a un año hay elecciones y Escolar también está muy próximo a Podemos, no solo al PSOE. Y ahora es el momento también de ir marcando distancias. Es decir, que esta jugada, por un lado, son cuentas internas, ha desgastado muchísimo a un gobierno que en 101 días, 2 ministros han tenido que ir a la puñetera calle. 2 ministros. Bueno, el primero en 7 días. Yo creo que ni en tiempos de la UCD, cuando había esta volatilidad en los ministros, ha pasado a un ministro cada 50 días. Aproximadamente, ¿no? Y el problema es que ¿quiénes son los que van a venir? Porque Pedro Sánchez tuvo tiempo para ir eligiendo a ministros después del escándalo Cifuentes, después de lo que ha pasado con Casado, para que le hayan cogido en estas movidas, ¿no? Por decirlo de una manera suave, en la que queréis y luego vamos profundizando. Pero bueno, el asunto es muy grave y sobre todo lo más preocupante no es esta banda cómo va a quedar, es cómo está quedando la educación en España. Luego hay una cosa, y con esto acabo, dice la sanidad universal. Es curioso que un tío que viene de fuera, perdonadme este lenguaje tabernario, tenga una sanidad universal en España. Un español tiene 17 sistemas sanitarios en España.
Entonces, hombre, me parece muy bien la sanidad universal. Vamos a ver si empezamos a aplicarse a los españoles y no un tío que tiene un tratamiento médico en Andalucía, se lo cambian cuando va a Madrid o cuando va a Valencia. Entonces, no saque usted pecho de lo que es una auténtica vergüenza, que es la gestión de esta señora y del gobierno de Pedro Y la Sánchez. reciprocidad en eso. porque si tú te vas, tú vete a Marruecos Sí. y digo, oiga, si viene un marroquí a mi país... O vete a Alemania. O vete a Alemania, ¿no? O vete a Estados Unidos. Si yo me voy allí, tengo que pagar. Pero si viene uno de allí, aquí, un americano aquí, verás cómo lo paga y la atienden. Habrá que tener reciprocidad. Guillermo, ¿qué impresión te da? A mí me ha recordado la confirmación de Pedro Sánchez 4 o 5 horas antes de su dimisión, de que se mantenía en el cargo, aquellas declaraciones de los presidentes de clubes de fútbol cuando confirman a los entrenadores en su puesto y les cesan poco después, ¿no? Ahora, a mí sí me parece significativo, ¿no? No me parece mala cosa que se normalice la mentira. No esperamos nada de una tesis doctoral de diplomacia económica de Pedro Sánchez ocultada, no esperamos absolutamente nada. Sabemos que no hay ningún tipo de nivel intelectual en Pedro Sánchez, no se espera ninguna tesis novedosa en diplomacia económica, no esperamos nada sobre estudios interdisciplinares de género, ni más ni menos de esta señora. Nadie espera nada de eso. Lo que sí que espera es que sus funciones, sus responsabilidades, las cumplan con cierta responsabilidad. Es decir, si hacen esto, es decir, engañar, falsear la realidad, ocultar la verdad, en estas cuestiones, en un currículum, lo que decía Javier, efectivamente, esa titulitis, ¿no? Esa expansión de títulos que no están ligados para nada a ningún conocimiento real, ni por asomo a ninguna noción meritocrática. ¿Qué no serán capaces de hacer con lo realmente importante? A mí me parece preocupante, ya digo, no tanto por la sustantividad de los títulos, no esperamos nada de esta gente a nivel de que esos títulos realmente les acrediten como gente especialmente brillante en sus áreas, sino si son capaces de falsear en el nominalismo más absoluto, ¿qué no serán capaces de hacer en lo verdaderamente importante sustantivo? A mí sí me parece bien que se hable de una sanidad universal, es decir, pero eso sí, que no se tome el pelo a la gente, que en 100 días no se nos diga que se ha recuperado la sanidad universal y antes no había absolutamente nada y la sanidad española era un fraude. No, yo sí que creo que es ejemplar la sanidad pública española en su carácter universal, pero efectivamente estoy de acuerdo con lo que se decía. Si se quiere hacer algo que ni se ha hecho en 100 días ni se va a hacer, porque el Partido Socialista ha perdido totalmente un horizonte de izquierda igualitaria, que se recupere una sanidad igualitaria para todos los ciudadanos españoles, algo que planteamos, por ejemplo, desde una izquierda igualitaria que cree en España como plataforma ahora, y que haya un historial clínico centralizado en todas las comunidades autónomas, un mismo catálogo de enfermedades raras en todas las comunidades autónomas, pero eso no lo harán, yo creo porque que no creen en hay ello. mucha duda acerca de la sanidad. En España tenemos sanidad gratuita y universal hace muchísimos años. Muchos años. La única gestión que hizo esta ministra fue garantizar que hubiera sanidad para los sin papeles. Irregulares, sí. Para inmigrantes irregulares. Pero los españoles hemos tenido sanidad gratuita y universal de siempre. Pero que si quiere hacer algo, más allá de másters falseados, si quieren hacer algo verdaderamente transformador, verdaderamente de izquierdas, que garanticen una sanidad igualitaria para todos los ciudadanos españoles, venga uno de donde venga, para lo cual habrá que recuperar la competencia de sanidad y otras para el Estado central, para garantizar la igualdad, no para fastidiar a nadie, cosa que no hará el Partido Socialista. Eso tenía que estar por encima de izquierdas y derechas, ¿no? Debería. En la justicia social. Pero desde una óptica de izquierda, Sí, que son si ellos quieres en los el que- Estado como instrumento igualador, yo lo que no puedo entender es que estés en contra, que creas en 17 sistemas, 27 o 37, porque... Os invito a una cosa, un ejercicio que hemos hecho esta mañana en radio y en la emisora, y es que entréis en la Ley Juan Carlos y os metáis en los temas que se tratan en este máster. Entonces uno entiende por qué esta mujer no asistía a clase. Si uno ve lo que se trata en ese supuesto máster de ¿qué se igualdad, ¿Qué se trata? es que de verdad que hay que verlo, las asignaturas de lo que es decir, es imposible que nadie vaya ahí, igual que es imposible el máster de Derecho Autonómico madrileño, que uno me va a perdonar, ¿qué coño es eso? ¿No? Sí, Pues esto es exactamente lo mismo. Invito a que se meta la gente a la ley Juan Carlos, que vaya a este tipo de máster y que vea las materias que están. Decíamos que no, el tema es que no son baladís, hay un montón de consultoras de género, se las han inventado ahora, en manos de gente muy cercana, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid, que luego son contratados para que hagan un estudio de cómo afecta la M30 al género. Eso se han gastado 50, 60 mil euros. Una ¿no? auténtica filfa, sin lugar a dudas. El Porque caso es es que Carmen importante. Montón presentaba la dimisión y mañana tomará posesión la nueva ministra de Sanidad. María Luisa Carcedo, asturiana, 65 años, hasta ahora alta comisionada para la pobreza infantil, de la que, por cierto, un dato curioso, tiene un patrimonio bastante elevado, 1.200.000
200.000 euros en su cuenta corriente, lo cual garantiza que por lo menos meter en la caja en la mano parece que no va a ser su mayor interés. Pero bueno, el caso de esta dimisión a causa del máster, como decimos, fuego amigo para cargarse a la ministra Carmen Montón, a quien pretendía poner en el disparadero era a Pablo Casado. Y así lo ha puesto de manifiesto Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, cuando esta mañana en sede parlamentaria ha señalado justamente al presidente del Partido Popular. Hoy quien tiene un problema real encima de la mesa es el señor Pablo Casado, que tiene un problema porque si no estuviera aforado, si no fuera diputado y estuviera aforado, hoy estaría imputado por la jueza que está investigando el tema de los másters de Madrid. El señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión. La exigencia ética en nuestra democracia creo que se ha ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra Montón, de la compañera Carmen Montón. Y ese es el camino que tiene que seguir el señor Casado, porque como les digo y reitero, si él no fuera diputado, a día de hoy estaría imputado por la justicia por su máster o su no máster. Pablo Casado ha contestado que él está muy tranquilo porque lleva 5 meses dando explicaciones y considera que no hay ninguna irregularidad en su currículum. Bueno, es que yo ya llevo 5 meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto. En mi caso, yo sí hice todo a través de secretaría, guardé toda la documentación y además apenas 10 horas después de conocer por la noche la información al respecto de ese curso del doctorado, todos ustedes, hasta 60 compañeros periodistas, pudieron revisar durante 2 horas toda la documentación y todos los trabajos aportados para superar 4 asignaturas. Yo llevo ya 5 meses dando explicaciones a los medios de comunicación. La última fue en una rueda de prensa que me hizo retrasar un viaje a Colombia oficial y me hizo retrasar 4 audiencias con 4 jefes de Estado. En ese caso, yo lo que puedo decir es que sigo muy tranquilo, sobre todo porque no he cambiado en absoluto lo que he dicho desde el punto inicial. Bueno, pues si hacemos caso de Carmen Montón y no todos somos iguales, pues no tiene por qué ser igual el caso de Carmen Montón que el de Pablo Casado, ¿no? Necesariamente. Evidentemente que para mí no son iguales. De momento yo creo que deben de respetar los procesos judiciales en los que se supone que está el tema de Casado y por lo menos en un Estado de Derecho no saltárselo ni luchar en contra de él. Yo no digo ni que sí, ni que tenga culpa, ni que no, pero lo que no puedes hacer es que si en tu equipo hay alguien que es una persona que no debe de estar, lo suyo por higiene democrática no es que diga sí está bien, pero tú te vas y tú te vas. Hombre, deja que cada uno se quede en su equipo y que cada uno demuestre consigo mismo y con su partido lo bueno o lo malo que es, que ya vendrán los electores a decirte qué tienes que hacer o no cuando lleguen las elecciones, que se supone que es el momento. Y el problema de todo esto es que cuando tú vas con la ejemplaridad absoluta, que me río yo de la ejemplaridad absoluta, al final luego tú dices, oye, si pongo el listón muy alto, a mí me pueden pasar lo mismo, que es lo que les ha pasado a ellos. En la vida privada hay que tener mucho cuidado con qué te metes y con qué no te metes. Evidentemente no está bien mentir, evidentemente está fatal lo que han hecho. Pero aquí el trasfondo de las cosas, que es un poco lo que estábamos comentando, es que si tú ves los rankings de las universidades españolas, ninguna está dentro de las 100 primeras. Y eso es un desprestigio, ya me da igual el Partido Socialista y me da igual el Partido Popular, eso es un desprestigio para mi país. Pero las escuelas de negocio, como el Instituto de Empresa, que estaba bien posicionado, ahora mismo yo es que no mandaría yo a mi hijo. Entonces, los que somos padres dices, ¿a qué universidad llevo yo a mi hijo? ¿A una privada que es donde a Pedro Sánchez le han hecho el doctorado 4 amiguetes? Lo llevo a la Rey Juan Carlos. La gente que está pagando su dinero en la Rey Juan Carlos estudiantes. O sea, esos tienen que poner en su currículum mañana que van a salir al mercado laboral, que son de ahí. ¿Qué pensaría la gente de eso? ¿Qué va a pensar? Les han destrozado la vida, ese es el problema. Y eso es algo que tienen que atacar y solucionar los políticos. Y no lo solucionan. El y tú más cansa muchísimo. Claro, ¿no? es que es muy cansado. El color, ver primero el filtro de juicio, sea ver el color del político de turno. Lo que está claro es que había unos estándares de ejemplaridad, se está demostrando de manera generalizada por debajo de lo que debiera hacer. Claro. Y se ha abierto otra ola de signo totalmente contrario, de puritanismo y de escrutinio puritano de los currículum y del pasado de todo el mundo, y van a salir muchas más cosas, Ahora bien,
índice de ejemplaridad, el listón de ejemplaridad, estaba por los suelos, Pero a mí me preocupa pero efectivamente la degradación y más decir, oye, vamos a solucionar el tema de la universidad pero me preocupa más que depende de nosotros. El tema, ojo, pues de la universidad pública, porque claro, muchas veces, principalmente de la universidad pública, que ha sido utilizado como un coto privado, de esta gente para hacer negocios, para hacer chanchullos, un coto privado de ellos y de sus amiguetes. A mí eso me preocupa, efectivamente, esa es la clave, ¿no? La degradación de la universidad nos afecta a todos y nos afecta como país. Claro. Más allá de sus títulos, del valor que puedan tener, nos afecta como país. Eso es lo grave, es lo verdaderamente grave. Porque al final está devaluado el valor. El valor se va fuera. Total. Y yo quiero que la gente, los chavales españoles, estudien aquí, trabajen aquí y no tengan que ir fuera. Pero al final es que se van. Además que se van fuera y además se van con unos títulos de unas universidades que fuera estas noticias están trascendiendo en la prensa están devaluados completamente. Y luego los propios estudiantes que terminan aquí las carreras y deciden, porque lo deciden, irse a trabajar a otro sitio por necesidades económicas o porque realmente quieren aprender un idioma o cualquier razón, se encuentran con una nueva barrera, que ya es suficientemente difícil irse a otro país a trabajar, yo que lo he vivido, como para que encima te estén poniendo trabas la propia universidad pública. Y el problema, efectivamente, es que estamos usando el término público para beneficiarnos a nosotros mismos. Respecto a lo que comentabas antes, de que no importa quién miente o quién no, bueno, no importa, a lo mejor yo sí miento, que trabajo para una empresa privada, mi jefe se encargará de echarme y de ponerme en mi sitio, pero es que a estas personas las estamos pagando nosotros. Claro, Raquel, y yo no quiero tener... al ámbito de la política, efectivamente, sí, por eso. Y luego política. Otra cosa que creo que también hay que destacar es este juego de niños que están haciendo los políticos de tú eres más malo, como yo he sido bueno, tú tienes que ser bueno, y como yo soy malo, tú tienes que hacer lo que yo te diga. No, perdona, es que aquí estamos entre dos casos diferentes, incluso diferente al de Cifuentes, y bueno, cada uno tendrá que juzgar, y efectivamente luego están las urnas. En las urnas se verán los resultados y se verá si la ciudadanía ha creído a Casado, si la ciudadanía sigue apoyando a Pedro Sánchez, pues si la ciudadanía se ha cansado de todo el mundo, que es lo más probable. Cada vez creo menos en la ciudadanía y menos en las urnas, porque llevan 40 años robando en Andalucía y siguen ganando los mismos y seguirán ganando, con lo cual no sé hasta qué punto es más un tema de maquillaje estético. Las palabras de Lastra son lo suficientemente graves como para decir, hace 2 horas estaba diciendo que esta mujer era ejemplar y ahora resulta que tú más, ¿no? Bueno, tú más, pero entonces se está reconociendo implícitamente que habéis mentido, ¿no? El problema es que quién acude a la política. También decíais, mira, la Carlos III es una universidad en manos del PSOE, la Rey Juan Carlos es en manos del Partido Popular, aunque en este caso se han cruzado los papeles, pero esto está así, y eso es un pacto casi tácito, me atrevería a decir. Sí. Tú decías que no está entre las primeras 100, no está entre las primeras 200 en una universidad pública. José Carrillos, en la Complutense, universidad donde yo he estudiado y muy honrado de haber estudiado ahí, ¿qué es lo que ha hecho? Acumular cadáveres en el anatómico forense, quizás cogiendo ejemplo de su padre, ¿no? Es decir, en esto han acabado las universidades. En esto, más preocupados en poner una estatua a los brigadistas internacionales que a enseñar educación, más preocupados en defender a los asaltantes de la Capilla, por cierto, una de ellas es concejala del Ayuntamiento de Madrid, que en enseñar. Esta es la Universidad Española. Claro. Si yo doy aquí una serie de nombres, el denominador común de todos estos es que salen de la universidad. Y el problema es que cuando dejan la política, hechos unos zorros, vuelven a la universidad. ¿Qué educación van a recibir nuestros hijos con estos profesores? Este nivel de profesores. Raquel daba en el clavo. En una empresa privada, tú te inventas el currículum y al segundo día estás en la puñetera calle. Pero al segundo día, tú te cuidarás muy mucho en la entrevista de inglés, no, yo domino inglés un cojón, con perdón de la expresión. Te pillan rápido. Te está engañando. Oiga, es que he hecho un máster de ideología de género. Bueno, pues usted a hacer puñeta, pues no interesa esto aquí. Aquí venimos a estudiar cosas serias. Claro, Javier, no sé si me entiendes. Claro, pero es que el problema es quién llega a la política. O sea, si es que al final lo vemos, ¿quién llega a la política? Pero eso es un drama, ¿eh? Pero claro que es un drama, pero tú dime, los buenos van a llegar a la política nunca, es imposible. Pero se estigmatiza la política y no es buena cosa tampoco, porque es el caldo de cultivo para los populismos, para las soluciones tecnocráticas. Se autoestigmatiza la política, me refiero. No digo que no haya razones, digo que no es buena cosa ese grado de degradación de lo público. Lo que parece mentira es que estemos a estas horas de la noche en una mesa de análisis político hablando de las titulaciones de nuestros políticos. Y lo que parece mentira es que esta mañana, en la sesión de control, en el Congreso de los Diputados, se estuviera hablando de eso, de que si uno tiene un máster, que si lo hizo, que si no lo hizo, que si copió, que si no copió, y de repente, en todos estos dimes y diretes, ¡pum!, ¿a quién le ha estallado todo el tema en la cara? Al presidente de gobierno, a Pedro Sánchez. Resulta que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha salido y le ha dicho, oiga, por cierto, tanto hablar de los másteres de sus ministros y tal, ¿y usted qué? La tesis doctoral que hizo en la Universidad Camilo José Cela,
¿dónde está? Porque todo el mundo dice que se la hicieron en el departamento de Miguel Sebastián cuando era ministro de Industria y cosas por el estilo. Usted enséñela para que nos lo creamos. Señor presidente, hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral. Hay dudas razonables porque usted es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Y si eso coincide con el veto a una ley que obliga a publicarla, señor presidente, hay dudas razonables. Yo le pido que para disipar cualquier duda, por el bien de la educación pública en España, no por usted, ni por mí, ni por nadie, por el bien, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable, porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del Gobierno. Por tanto, señor Sánchez, haga usted pública esa tesis, que es uno de los artículos que usted ha vetado. En esa ley existe una obligación de publicar las tesis doctorales. Si usted quiere disipar dudas, le invito a que haga pública su tesis doctoral. Bueno, no vean ustedes cómo se ha puesto Pedro Sánchez, se ha puesto hecho una hidra acusando a Albert Rivera de estar montando un lodazal con su pregunta parlamentaria y argumentaron, no, que mi tesis doctoral está colgada en Teseo. Teseo, como saben, es esa plataforma del Ministerio de Educación donde teóricamente se publican las tesis doctorales y efectivamente hemos buscado en Teseo y existe una ficha acerca de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, pero no está el contenido. Pero bueno, él aseguraba que está al alcance de cualquiera que la quiera ver. En relación con mi tesis doctoral y con mi título de doctor de Economía, lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Pero en todo caso da igual. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal y en una... Muchas gracias. Pues no está en Teseo, ya les decimos que la hemos buscado, se encuentra la ficha, pero no el contenido. Como ustedes ya saben, hace ya tiempo se dijo aquello de que Miguel Sebastián, cuando era ministro de Industria, iba alardeando en círculos así en petit comité, que la tesis a Pedro Sánchez se la hemos hecho nosotros en mi equipo. Bueno, OK Diario, nuestro compañero Carlos Cuesta, es el que ha publicado el nombre exacto de la persona que lo hizo. Carlos Ocaña. Raquel, ¿no es así? Estáis dando la exclusiva a vosotros. Eso es, lo hemos sacado hace apenas unas horas y bueno, Pedro Sánchez, que ya se ha puesto en evidencia hoy en sede parlamentaria diciendo una mentira tan fácil de comprobar como meterse en la página de Teseo, que además animo desde aquí a los telespectadores a meter el título de su tesis doctoral y ver que efectivamente los periodistas... El título de la tesis es Innovaciones de la diplomacia económica española, análisis del sector público 2000-2012. Menudo peñazo debe ser. Se tardan 30 segundos en encontrar y ver que el presidente de este país nos ha mentido una vez más, y además en el Congreso, que ya me parece una cosa bastante vergonzante. Y acerca de la exclusiva que publicábamos en OK Diario hace unas horas, efectivamente es Carlos Ocaña el que se sostiene que es el negro del equipo de Miguel Sebastián. El negro del equipo, exacto. O sea, que era verdad lo que Miguel Sebastián iba alardeando en unas cenitas en privado, ¿no? Exacto, que trabajaba en el Ministerio de Industria con el señor Rodríguez Zapatero. Y bueno, meses antes de que se publicase esa tesis o un año antes, el señor presidente del Gobierno publicó un tuit en el que pedía ayuda a los tuiteros, que es una cosa bastante graciosa, por llamarlo de alguna manera, para que le ayudasen a encontrar bibliografía para elaborar su tesis. Luego encontró estos documentos a los que supuestamente no podía tener acceso, hizo su tesis y un año después publicó este libro, poniéndose en evidencia ya totalmente con el señor Carlos Ocaña, con párrafos copiados de su propia tesis. Hagan sus propias conclusiones. Bueno, Fran, tú que eres economista, ya sabes que a Zapatero le enseñaron economía en 2 tardes. En 2 tardes. Esto está al alcance de cualquiera. A ver, varias cosas. Yo, mientras que Zapatero se supo... mientras que Sánchez, es que se me viene, no sé por qué. Mientras que Sánchez estaba haciendo su tesis, yo casualmente también pasaba por ese campus, un campus muy bonito además. Es evidente, y es así, y todos lo sabemos dentro de unos ciertos círculos en Madrid, que esa tesis se la hicieron. O sea, no hay más, eso se sabe. Igual que todo el mundo, o algunos, sabemos dónde estudia este señor. Este señor no estudia en la Autónoma. Este señor ha estudiado en una de las facultades más caras y más pijas de la Comunidad de Madrid, y lo negará, pero vamos, que es en el María Cristina, en el Escorial, al ladito de donde está el Valle de los Caídos. Hay documentos. Hombre, claro que hay documentos. Y tengo amigos que están en la foto con la orla, con él al lado.
que dice, vamos, y los puedo enseñar, y un día además, si quieres, te la traigo y la ves, la hora, que además está publicada, ¿Sabe dónde está colocado el que diseñó a Zapatero de Economía Industrial, ¿no? De presidente de la Red Eléctrica. Sí, hombre, sí. Claro, Jordi Sevilla. Que todo 550.000 euros. Claro, las puertas giratorias aquí funcionan. No vas a la facultad Entonces, a una empresa de estas. Claro, pero vamos a ver, si al final lo que tenemos es lo que nos merecemos. ¿Qué nos merecemos? Si tú eres yo estoy en mi vida privada y yo quiero ejercer la política y digo, me voy a exponer yo a todo esto por ganar, lo siento, una miseria y una porquería, que al final es lo que gana el presidente del gobierno. Eso sí, me puedo ir en helicóptero a Benicàssim. Bueno, pues oye, cojonudo, como si me quiero ir al concierto de U2, pues muy bien, pero es que de verdad, yo prefiero pagármelo. Yo prefiero pagármelo. Pero al final tenemos presidentes que hacen eso. Ahora, no tenemos gente que tenga la autoritas moral. La autoritas. Y la autoritas se adquiere con muchas cosas. Se adquiere con una experiencia vital, se adquiere siendo padre, se adquiere teniendo estudios, se adquiere habiéndote arruinado varias veces en la vida, probablemente, habiendo generado puestos de trabajo, y se obtiene teniendo unos estudios normales, porque es que nadie se cree. Vamos a ver, ¿para qué vale hacer eso? ¿Para qué vale? Tú has leído eso, pero ¿para qué vale? ¿Pero para qué vale? Si es que no vale para nada. Y luego hay otra cosa. Pero por lo menos lo de innovaciones de la diplomacia económica española, análisis del sector público 2012, parece que tiene algo más de contenido que el otro máster de género que hizo la ministra. Eso vale para que nadie rasque. ¿Por qué? Cuando tú haces una tesis doctoral, lo que quieres es publicarla y que se vea y que todo el mundo la lea. O sea, eso es lo que quiere alguien. Sánchez la esconde. Pues ahí estamos. Y si pones en duda la credibilidad, veracidad, legitimidad de la misma, pues la enseñas a los 2 segundos. Claro. Pero te sientes orgulloso. Es más, intentas editarlo. Yo creo que es y dices, voy a ver si saco un libro. Efectivamente, es un lodazal, pero un lodazal generalizado. A mí la única duda que me queda es si también Pedro Sánchez iba en taxi al campus o no. Yo creo que esa es la gran pregunta. No sé si iba en taxi o no, porque vamos, ya lo de ir en taxi al campus y no saber dónde se llega, porque no sabes dónde te lleva el taxista. Está bastante lejos, pero es verdad que yo le he visto bastante por aquel campus. Sí, ahí lo que se rumoreaba en aquel momento era que estaba preparando su asalto a la presidencia del Partido Socialista. Pero ¿qué rigor académico puede tener una tesis de un señor que pide, como nos ha contado Raquel, que los tuiteros, sus followers, le manden recomendaciones bibliográficas? ¿Pero qué tomadura de pelo es esa? O sea, ¿qué tomadura de pelo? ¿Qué término utilizando? Wikipedia como fuente. O sea, una tesis doctoral. Y no puedes ser licenciado en económicas sin doctorarte, porque no tienes. Pero igual te han regalado incluso la licenciatura, no pasa absolutamente nada, efectivamente. Y creo que tengas que haber quedado puesto de trabajo, pues nos cuentas tu profesión, tus estudios, un mínimo de rigor, un mínimo de honradez intelectual, tu trayectoria profesional. A verlo. Oye, no hace falta. Pero que nos cuentes una tesis muy democrática, se hace por referéndum. Pero esa titulitis absurda y patológica, que no tiene ningún tipo de correlato real con el conocimiento, ni con el mérito, ni con la capacidad, es mero adorno, mero ornato falso. Conozco mucho notario o mucho estudiante que se sacó la oposición de notarias que son auténticos zotes en la vida real. Es decir, que el que tenga estudios tampoco me dice nada, entonces no sé... Pues sacarse notarías tiene mérito. No, bueno, pero bueno, hay algún tarado también que se las ha sacado, pero independientemente, serán fantásticos notarios, pero no les ven... Pero y tiene su mérito, efectivamente, tiene su mérito, entre otras cosas no se dedican a la política. José Luis Corcuera es electricista, nunca falseó su currículum. No sé si me entendéis. Claro, sí, que no pasa aquí estamos jugando y ahora vas a decir que fue un excelente ministro del Interior. No, ahí sabes que me costaría mucho decir eso. Venido muy arriba, fue igual de malo que los demás. Casi del nivel del zoquete zoido. De todas formas, a Corcuera la veteranía le ha venido bastante bien, que cuando era ministro... Pero fíjate, Javier, es que aquí, por ejemplo, en el mundo del periodismo hay muchos periodistas, grandes periodistas, que no han cursado la carrera de periodismo, sino que vienen de otros... Por ejemplo. Y no pasa absolutamente nada, no tienes ni que mentir, ni al contrario, creo que se puede uno sentir muy orgulloso de eso, porque una cosa en la vida es lo que estudias y otra cosa es tu vocación. Pero un señor que hace alarde de ser doctor en ciencias económicas, pues es normal que se escrute y se le pregunte cuál es su tesis doctoral, cuál es su trabajo académico, cuál es su desarrollo académico. Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Cuáles son su lista de publicaciones? No, para nada, él lo ha dicho, ¿no? Ya te lo digo, en la facultad no tenía fama de ser, pero ni de lejos el más listo. Hombre, desde luego poniéndose en evidencia como se ha puesto en el propio Congreso, diciendo una cosa que obviamente hay que ser torpe para decir, sí, lo pueden buscar ustedes en Teseo. Por favor, no nos lo puede poner más fácil. Es que no nos lo puede poner más fácil. No, pero si está, a ver, si la subirán, y puede que esté, pero si es que se la han hecho, pero si es que lo sabemos todos. Si es que lo sabe él, lo sabemos todos porque muchos economistas y en muchos círculos lo han cascado.
O sea, que no es una cosa, pues bueno, y se sabe, pero ¿y qué va a ocultar? Y seguramente te vas allí y la subirás porque la página puede estar caída, por lo que sea, y estará, pero no lo ha hecho él. Pero no lo ha hecho él. No, eso ya te lo digo. Entonces, y me voy a callar con más cosas, porque con lo de la mujer también tiene tela, porque al final el dolor de todo esto es que el presidente de un país esté con estas cosas, en lugar de estar contándonos por cómo nos va a meter el estacazo de los 80.000 millones que nos quieren meter, que eso no es subir el diésel. Entonces, esas cosas sí son lo importante, eso es lo mollar. A mí que este tío, pues ¿qué voy a pensar? Si el anterior presidente socialista se lo enseñaban economía en 2 tardes, el que ahora es el presidente de Red Eléctrica, 550.000 euros. Sí, he leído hoy una cosa interesante, no he tenido acceso obviamente como que diario al contenido de la tesis, pero sí he leído a través del Facebook de Félix Ovejero un artículo, parece ser que de Manuel Conte, en el que hacía referencia a por dónde podían ir los tiros sobre el contenido, los tiros sustantivos sobre esa tesis, o por lo menos el Negro, el departamento de Miguel Sebastián o quien fuera que pergeñara aquello. Y debe ser una tesis bastante pro-establishment y bastante pro-políticas económicas de Aznar, Zapatero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tanto ungido como revolucionario que ahora se nos presenta, debe ser, además de mala, una tesis bastante pro-establishment y bastante ortodoxa. Es decir, que no hay ningún retazo del posterior podemita redivivo, sino una tesis bastante ortodoxa. Eso mismo he leído, efectivamente. Aquí hemos contado, y ya es algo creo que también sabido, que la actual ministra de Economía o la actual ministra de Hacienda no son la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni creo que la quinta opción. Porque los que sabían un poco de economía en el Partido Socialista le han dicho que no. Tenían cosas mejores que hacer. El único que le ha dicho que sí, que también se lo propuso y que le dijo no a Red Eléctrica ha sido Jordi Sevilla. Los demás le han dicho no queremos. ¿Algún ministro que se salve de este paseo que estamos dando? Porque ahora hablamos de Borrell. Y así hasta el 2030, ¿eh? Pero por favor, no me digas que Pedro Duque no estuvo en el espacio. No me digas eso. Yo sabes que soy bastante escéptico, yo no creo que el hombre haya... Se va a caer ido todos los mitos. En fin, si hay algo bueno que hemos sacado de todo esto, ¿saben qué? Gracias a la dimisión de Carmen Montón, hemos averiguado que en las universidades tienen un programa informático que sirve para detectar los plagios. Sí, estudiantes, llevad cuidado, como plagiéis de Wikipedia y cortéis y peguéis los párrafos, cuando presentéis el trabajo en la universidad, ahí lo meten en un programa informático que le dan una tecla y detecta exactamente el párrafo exacto y hasta les dice de dónde lo habéis sacado. O sea que andaros con ojo, estudiantes, que esto de plagiar se ha puesto cada vez más difícil. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de la Diada. Dice Quim Torra que ayer se juntó 1 millón de personas en Barcelona para celebrarla. No nos salen los números, pero es igual, no entraremos en guerras de cifras. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascar a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Si la España nación de naciones va a llegar.
Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.